Deseamos que el Dios de nuestra esperanza te llene hoy de todo gozo y paz en el creer, para que abunde en tu corazón la esperanza por el poder del Espíritu Santo. Te damos la bienvenida. Muy buenos días, familia, sean todos bienvenidos a la transmisión de Iglesia Online. Qué gozo, qué privilegio, qué bendición que puedas estar aquí acompañándonos en esta mañana, en este tiempo, que hayas tomado la decisión de, por encima de todas las cosas que probablemente tienes por hacer, darle el primer lugar a Dios. Y créeme que cuando nosotros nos ocupamos por darle el primer lugar a Dios, Dios se encarga absolutamente de todo lo demás, porque esa es una promesa que nos da el Señor. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Y antes de adentrarnos en el tiempo de la palabra, qué hermoso que tenemos el privilegio de venir y de exaltar a nuestro Dios, de que hoy podemos venir y glorificar su nombre, porque esa es la esencia de este tiempo de alabanza, de este tiempo de adoración, que tú y yo podamos elevar una adoración genuina, agradecer al Padre, glorificar su nombre. Y el salmista dice en el Salmo 145, este es un salmo de alabanza de David, y dice: te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre. Y vuelve y dice: eternamente y para siempre. Grande es el Señor y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Y vemos que el rey David tenía claro que su alabanza no dependía de solo un momento, sino que él tenía claro que su vida debía ser una continua adoración. Y por eso él dice: bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. No nos cansemos de alabar al Señor, no nos cansemos de glorificar su nombre, de exaltarle. Y ahí donde estás, dile: Señor, aquí estoy, Padre, me presento hoy delante de tu altar. Vengo, Señor, quizá con manos vacías, Señor, pero con un corazón que quiere adorarte y ofrecer una ofrenda de alabanza, una ofrenda de adoración que llegue hasta lo más profundo de tu corazón. Una ofrenda de alabanza, Señor, que se escuche, que resuene en el cielo. Hoy, Padre, quiero alabarte con todo mi corazón, contar tus maravillas, darte las gracias por tu amor y por tu piedad. Señor, cada día queremos estar y habitar en tu presencia, rendirnos en suprema adoración y agradecerte, exaltarte, glorificarte y amarte, porque tú eres bueno y porque tú eres fiel. Señor, yo quiero construir una habitación y vivir junto a ti. Señor, en suprema adoración, aquí está mi corazón que te quiere adorar. A cada instante de mi vida yo te agradeceré. A cada instante de mi vida yo te exaltaré. A cada instante de mi vida siempre te amaré, Señor. Señor, yo quiero construir una habitación y vivir junto a ti. Señor, en suprema adoración,
instante de mi vida siempre te exaltaré. A cada instante de mi vida siempre te amaré, Señor. Dile: a cada instante de mi vida yo te agradeceré. A cada instante de mi vida siempre te exaltaré. A cada instante de mi vida siempre te amaré, Señor. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza. Tu nombre es el vencedor. Al borde de tu gran trono me postraré hoy a ti. Tú reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza. Tu nombre es el vencedor. Al borde de tu gran trono me postraré hoy a ti. Tú reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza. Tu nombre es el vencedor. Tu nombre es el vencedor. Tú eres aquel que ha vencido, aquel que ha derrotado la muerte y el pecado. Oh Jesús, tú te levantaste en gloria y en victoria, y por tu victoria y nosotros tenemos victoria. Y hoy te adoramos a ti, Padre, el Dios que hizo los cielos, la tierra, los mares y todo lo que en ellos hay, el Dios que guarda la verdad para siempre, que hace justicia a los oprimidos y que da pan a los hambrientos. En ese Dios es en el cual hoy tú y yo depositamos nuestra alabanza, y es al Dios que adoramos hoy. Así que canta con todo tu corazón. Te adoramos, Señor. Bendito eres tú, glorioso es tu nombre. Y hoy tu iglesia te adora. El Dios que hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra, y reina con autoridad.
todos le obedecen. Una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos, oh Señor. Te adoramos, Señor, y toda la gloria y todo el honor es para ti. Y hoy, Señor, queremos clamar a ti para que cada día, Padre, seas tú revelando más a Cristo a nuestros corazones, para que cada día podamos tener la convicción más y más de la persona de Jesús. Hoy, Padre, yo quiero orar e interceder
Por si alguno, Señor, en este momento se siente débil, se siente sin fuerza, se siente decaído, cansado, seas tú a través de tu Santo Espíritu ministrándole, fortaleciéndole, levantándole, animándole, Señor, porque tú eres nuestra fuerza, tú eres ese motor que nos impulsa a seguir, tú eres nuestra vida, Señor. Y hoy yo confío y creo, Señor, que tú estás fortaleciendo a todo aquel que está débil, que tú estás llenando de gozo a todo aquel que está triste, trayendo paz a cada corazón. Y hoy yo te invito a que puedas cantar conmigo en este momento. Espíritu Santo, revélame a Cristo. Yo quiero más de ti, Señor. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Sin ti no puedo más, Señor. Yo te adoro porque tú eres, yo te adoro porque tú eres, yo te adoro porque tú eres santo. Dile, yo te adoro porque tú eres, yo te adoro porque tú eres, yo te adoro porque tú eres santo. Vamos, iglesia, canta al Señor con todo tu corazón. Espíritu Santo, revélame a Cristo. Yo quiero más de ti, Señor. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Sin ti no puedo más, Señor. Yo te adoro porque tú eres, yo te adoro porque tú eres, yo te adoro porque tú eres santo. Yo te adoro porque tú eres, yo te adoro porque tú eres, yo te adoro porque tú eres santo. Espíritu Santo, revélame a Cristo. Yo quiero más de ti, Señor. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Sin ti no puedo más, Señor. Yo te adoro porque tú eres, yo te adoro porque tú eres, yo te adoro porque tú eres santo. Yo te adoro porque tú eres, yo te adoro porque tú eres, yo te adoro porque tú eres santo. Y el que vino triste, que se ría, el que vino triste, que se mueva, el que vino
eres santo, Señor. Glorificamos y bendecimos tu nombre y te entregamos este tiempo de alabanza y de adoración en tus santas y poderosas manos. En Cristo Jesús, amén y amén. Doy la bienvenida a todas las personas que se están conectando hasta este momento. Deseo que sea el Señor bendiciendo grandemente sus vidas y asimismo quiero invitarte a que les me gusta esta transmisión, a que la compartas con toda tu familia, amigos, a que nos dejes tu comentario. De esta forma nos ayudas a crecer. YouTube nos abre el algoritmo para llegar a más personas, y a que si aún no te has suscrito a nuestro canal, te suscribas, le des clic en la campanita y en la palabra todas para que te lleguen todas las notificaciones del contenido que estaremos publicando. Asimismo, recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Semilla de Reino Iglesia Cristiana y en Instagram como Semilla de Reino. De esta forma te invito a que prepares tu corazón para la palabra que Dios tiene para tu vida. Muy buenos días, familia. Es para mí un gozo, un privilegio tener la oportunidad de compartirles el mensaje, la palabra de Dios en esta mañana. Y creo y estoy convencida que será un mensaje que hablará a tu vida y a tu corazón, así como habló a mi vida. Y el mensaje del día de hoy se titula Vence la oposición obedeciendo a Dios. Y no sé si te ha pasado que estás obedeciendo a Dios, que vas bien en tu caminar de la fe, que estás creyendo, que estás trabajando ministerialmente, que estás corrigiendo todas tus áreas y vas con todo ese impulso en un crecimiento espiritual. Y de repente se levanta oposición en tu vida. Se levanta la oposición del enemigo, ya sea de parte de algún amigo, ya sea por medio de algún obstáculo que se te cruza en el camino, en tu trabajo, se levanta alguien de tu familia, y todas estas cosas que se levantan cuando vamos en ese caminar con Cristo, cuando vamos hacia la meta, hacia el cumplimiento del propósito de Dios, se convierten en un estorbo y en ocasiones pueden llegar a desanimarnos. Pero ¿cómo podemos vencer esa oposición? ¿Cómo podemos superar esos obstáculos que se levantan en nuestra vida y alcanzar el cumplimiento del propósito de Dios? Eso lo conoceremos en el mensaje de esta mañana. Y antes de iniciar y de ir al pasaje bíblico del día de hoy, quiero que me acompañes en una oración. Amado Señor, te damos gracias. Gracias, Padre, por el privilegio que hoy tú nos das de escuchar, de recibir tu palabra. Yo quiero encomendar este mensaje en tus santas manos para que seas tú a través de tu Santo Espíritu guiando y direccionando esta palabra. Que esta sea una palabra, Señor, que fortalezca, que reconforte, que anime, que exhorte, Señor. Que hoy todas las mentiras, los engaños del enemigo que puedan estar operando en mis hermanos y en cada persona que escuche este mensaje, se caiga y se destruya en el nombre de Jesús. Que esta sea una palabra ungida y guiada por tu Santo Espíritu, Señor. Yo te encomiendo este mensaje y me encomiendo en tus santas manos para que me guíes y me acompañes en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y el pasaje del día de hoy se encuentra en Hechos 5, capítulo 17, versículo 32.
Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: Id, puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entretanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando los alguaciles no los hallaron en la cárcel, entonces volvieron y dieron aviso diciendo: Por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardas afuera de pie ante las puertas. Mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viendo uno, les dio esta noticia: He aquí, los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿No os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado a Dios a los que le obedecen. Amén. Si analizamos el pasaje previo a estos versículos que acabamos de leer, se titula Muchas señales y maravillas, y describe cómo los apóstoles venían haciendo muchas señales, milagros, prodigios, cómo multitudes de hombres y mujeres cada vez más escuchaban el evangelio de salvación y creían en el Señor, y cómo muchos enfermos y aquellos que estaban poseídos por espíritus malignos eran sanados. Y justo después de estos versículos que evidencian un crecimiento, una expansión del evangelio, justo después de estos versículos que evidencian un crecimiento ministerial y a la vez un respaldo y una manifestación visible de la gloria de Dios, se levanta oposición. Y así muchas veces, al igual que pasó con los apóstoles, puede pasar en nuestras vidas, justo en aquellos momentos donde vamos con toda para el Señor, donde estamos obedeciendo, o justo antes de ver la gloria de Dios, antes de que ocurra aquello que tanto esperamos y deseamos, se levanta la oposición del enemigo. Pero, ¿qué es la oposición? Secularmente, la palabra oposición significa proponer una razón contra lo que otra persona dice o poner algo en contra de otra cosa para impedir que se realice algo. Pero espiritualmente, la oposición es todo el enfrentamiento y la resistencia que hace el enemigo para impedir que el propósito de Dios se cumpla, para estorbar al creyente, para obstaculizar y frenar la expansión del evangelio.
Y recordemos lo que dice Efesios: nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades. Podemos encontrarnos luchando aquí terrenalmente con las personas, pero sabemos que no son ellas, sino que es el enemigo operando a través de ella. Que muchas personas están influenciadas por espíritus que les guía a hacer cosas, que el enemigo levanta para atacarnos. Y vemos aquí en el versículo 7 que se levanta justamente el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, toda la secta de los saduceos, dice la palabra que se llenaron de celos. Y de hecho, esta no sería ni la primera ni la última oposición que enfrentarían los apóstoles. Anteriormente, en el capítulo 4, versículo 28, los ancianos, los escribas, el sumo sacerdote Anás y Caifás, Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes habían amenazado a los apóstoles para que no hablaran de aquí en adelante a ninguna persona en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan les habían dicho una respuesta que vamos a estudiar más adelante. Ellos les dicen: juzguen si es justo ante los ojos de Dios que nosotros obedezcamos a ustedes antes que a Dios. Ellos dicen: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Y en estos versículos se evidencia cómo el sacerdote, el sumo sacerdote y los saduceos, que eran un grupo de aristócratas que pertenecían a la clase social alta, se habían unido y se habían convertido en enemigos principales del Evangelio de Cristo. Y en el pasaje del día de hoy vemos que aunque los que se levantaron fueron el sumo sacerdote y los saduceos, estos funcionarios, entendemos que realmente quien se levantó es Satanás, que es Satanás quien estaba detrás de esta oposición, usándoles como instrumento para impedir que se predicara el evangelio de salvación. ¿Y por qué Satanás podía usar a estos hombres como instrumento? Porque ellos tenían puertas abiertas. Dice la palabra que ellos se llenaron de envidia al ver el crecimiento de la iglesia primitiva, y no solo esto, sino al ver que el pueblo les tenía en estima. Ellos sintieron celos, y al sentir celos, al sentir envidia, abrieron una puerta al enemigo para que minara su corazón y comenzara a usarlos como instrumentos de oposición. Y si analizamos, la oposición venía de aquellos hombres que no eran gentiles, sino que eran conocedores de la ley. Aquellos hombres religiosos que conocían la palabra, pero que no la vivían y que se oponían y se resistían a creer en el evangelio de salvación, a creer en Jesús, porque su corazón lo rechazaba. Y al igual que en aquellos tiempos, hoy en día, tristemente, se levantan personas, y aquellas personas que se levantan para hacer oposición al cumplimiento del propósito de Dios, son aquellas personas religiosas que conocen la palabra, pero que no la viven. Porque actualmente hay un concepto errado de religiosidad. Suelen decirle a las personas que viven la palabra que son religiosas por vivir y obedecer la palabra. Pero realmente ser religioso es conocer la palabra y no vivirla. Y son esas mismas personas las que se levantan para hacer oposición. Tristemente hoy el enemigo se levanta para hacer oposición a través de la misma iglesia. Son los mismos creyentes los que se levantan a juzgar a otros, a oponerse al cumplimiento del propósito de Dios, a los mandatos de Dios.
a cuestionar. ¿Y por qué la misma iglesia puede convertirse en oposición para obedecer y cumplir los mandatos de Dios? Sencillamente porque unos sí tienen la revelación de Jesucristo. Unos sí tienen la revelación del Evangelio. De verdad, Cristo se ha revelado a sus vidas. Han tenido un encuentro genuino y real con Jesús. No van a la iglesia solo por una tradición. No escuchan una palabra y ya, sino que ponen por obra. Cada día tratan de seguir y de obedecer los mandatos de Dios. Mientras que otros creyentes no tienen esta revelación. Y al no tener la revelación, no tienen la convicción del Evangelio. Por lo tanto, no pueden obedecerlo. Y eso les lleva a criticar, a cuestionar y a oponerse a aquellos que sí lo obedecen. Cuando tú realmente sigues a Jesús, cuando tú realmente obedeces la palabra de Dios, se van a levantar adversarios. Si tú ves que en tu vida no se levanta oposición, si tú ves que no hay adversarios, si tú ves que no padeces rechazo, realmente preocúpate. Porque eso es algo normal, es algo natural que el creyente, el verdadero creyente que vive la palabra enfrente. Pero también es porque muchas veces los creyentes buscan sus propios beneficios, buscan justificar su manera de ser, su manera de actuar y por tal motivo se levantan en oposición a otros que sí viven la palabra de manera completa e integral. Y en el caso del sumo sacerdote y de los demás funcionarios, esto se evidencia más adelante. En el versículo 28, cuando ellos le recuerdan a los apóstoles que ya les habían dicho que no enseñaran más en el nombre de Jesús, ellos les dicen: han llenado a toda Jerusalén con la enseñanza acerca de Jesús y quieren hacernos responsables de su muerte. Para ellos, los apóstoles no solo eran herejes, eran perturbadores de la paz, y esto era lo último que ellos deseaban, porque intervendría Roma y perderían sus puestos y su prestigio, aparte de que los estaban haciendo responsables de la muerte de Jesús, y esto en absoluto les convenía. Por todos estos motivos, ellos toman la decisión de arrestar y meter a la cárcel pública a los apóstoles. No obstante, dice la palabra en el versículo 19 que un ángel del Señor llegó de noche, abrió las puertas de manera milagrosa y sobrenatural, los sacó y les dijo: id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de vida. Y dice que al amanecer los apóstoles entraron en el templo como se les había dicho y enseñaron. Y me encanta la Nueva Traducción Viviente porque dice: comenzaron a enseñar de inmediato. Creo que debemos recalcar la obediencia de parte de los apóstoles al seguir el mandato tal cual como el ángel les dijo. Y vemos ahí una obediencia completa. Ellos siguieron el mandato tal cual como el ángel dijo, no una obediencia parcial. Y eso es lo que Dios demanda de nosotros, una obediencia total. Una obediencia que no cuestione, que no cumpla ni viva solo una parte de la palabra, la que me conviene, sino que viva toda la palabra, así me cueste, así mi vida se ponga en riesgo, que para mí primero sea obedecer a Dios. Pero también vemos una obediencia inmediata. Ellos no esperaron, ellos no pusieron estorbos ni trabas, sino que fueron diligentes y comenzaron a enseñar con prontitud el Evangelio en el templo. ¿Cuántas veces Dios no nos dice o nos manda que obedezcamos ciertos mandatos y quizá decimos: ahorita, Señor?
después lo hago, tengo más tiempo, en este momento no puedo hacerlo. Pero Dios demanda que nuestra obediencia sea inmediata. No es cuando nosotros queramos, es cuando Dios nos diga. Y hay que resaltar la valentía de los apóstoles, porque aún sabiendo que su vida peligraba, aún recibiendo amenazas, ellos tomaron la decisión de obedecer a Dios. Y ese es el carácter que Dios demanda de nosotros, de cada creyente, que no nos importe aún si nuestra vida peligra, que nosotros tengamos esa valentía para obedecer a Dios. Y ellos predicaban con total seguridad porque tenían la convicción del Evangelio. Y vemos que cuando vino el sumo sacerdote y los que estaban con él convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel. Es decir, que los apóstoles se enfrentarían a una audiencia nada más y nada menos que frente al Sanedrín. El Sanedrín era la Corte Suprema de la ley judía, cuya misión era administrar justicia, interpretando y aplicando la Torá, la ley sagrada. El Sanedrín era competente en asuntos religiosos, penales y civiles. Y vemos que ellos envían por los apóstoles a la cárcel, pero cuando llegan los alguaciles no los encuentran. Encuentran a los guardias parados afuera, de pie, encuentran la cárcel cerrada con total seguridad, pero no los encuentran a ellos. Y aquí se ratifica lo sobrenatural. Yo creo que eso debió haber sido algo maravilloso de ver para los apóstoles. Y vemos que ellos van, se devuelven, les dan aviso y les cuentan precisamente que no los encuentran. Al ver esto, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia y todos los que estaban se preguntaban finalmente en qué terminaría eso. Pero de repente llega uno y les avisa que ellos estaban enseñando en el templo. Y dice la palabra que los apóstoles son traídos sin violencia, porque como el pueblo le estimaba, podrían ser apedreados. Y dice precisamente en el versículo 27, cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Y vemos cómo el enemigo se levantó a estorbar directamente el plan de Dios. Y este plan es un plan que busca y que buscaba que las personas conocieran el mensaje de vida para que al creer en Jesús fueran salvas. Y esto es lo que el enemigo no quiere. El enemigo quiere impedir a toda costa que las personas conozcan el evangelio de salvación. Y por esa razón es que aún más tú y yo debemos predicarlo. Él quiere impedir que las personas sean salvas. Y vemos que ellos les dicen: no les mandamos que no enseñaran en el nombre de Jesús. Y no sé si alguna vez te ha pasado que te han dicho: pero ¿por qué tiene que hablar de Dios? ¿Por qué siempre tiene que estar hablando de Dios, hablando de la palabra? ¿Por qué mete a Dios en todo? Y esto mismo era lo que decían los fariseos de ese tiempo. Ellos dicen: han llenado a Jerusalén de toda vuestra doctrina. Y para el mundo hoy en día hablar de Jesús puede parecer un poco fastidioso, intenso. Pero es que realmente ese es nuestro llamado, esa es nuestra misión. Como creyentes, nuestra vida debe girar en torno a Cristo. El centro de nuestras conversaciones debe ser Jesús. Y si Jesús no está en nuestras conversaciones, debemos preguntarnos y preocuparnos por realmente en qué está enfocado nuestro corazón. Y me encanta la respuesta que le da Pedro y los apóstoles.
Dice en el versículo 29, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ellos tenían claro a quién se debían a Dios antes que a cualquier persona, antes que a cualquier autoridad. Para ellos obedecer a Dios era una necesidad, una obligación, era algo indispensable, sin lo cual no podían vivir. Era una prioridad. Para ellos obedecer a Dios no era negociable, sin importar lo que dijeran y sin importar lo que pasara. Y qué bueno sería que tú y yo pudiéramos sentir esa necesidad de obedecer a Dios, de sentir que obedecer a Dios no es negociable, de que nuestros principios no son negociables, sin importar lo que diga el mundo. ¿Y sabes por qué ellos tenían tal convicción? Porque ellos tenían la convicción del Evangelio. Y esto se evidencia en el versículo 30 al 32, cuando dicen: el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos tenían la convicción del mandato que Dios les había dado y que debían obedecerlo por encima de lo que pensaran, por encima de lo que dijeran, por encima de la oposición que se levantara. Y lo que vence la oposición es que, a pesar de los ataques que tú y yo podamos enfrentar aquí en la tierra, a pesar de los ataques del enemigo, a pesar de lo que te digan, a pesar de lo que te hagan, de lo que tú veas, tú te mantengas firme sin moverte, obedeciendo a Dios. Nosotros vencemos la oposición cuando obedecemos a Dios, cuando guardamos su palabra, cuando nos mantenemos firmes en nuestras convicciones, en la fe, en nuestras doctrinas, en la doctrina de la palabra, así te critiquen. Los apóstoles tomaron la decisión y la determinación de obedecer a Dios sin importar las consecuencias, sin importar qué, sin importar lo que viniera, sin importar quién fuera, sin importar lo que dijeran. Si para ti obedecer a Dios no es una necesidad, no es una prioridad, el mundo te va a influenciar fácilmente. El qué dirán te afectará y tus emociones te moverán. Pero cuando tú estás anclado a la roca, cuando tú tienes la convicción de la verdad, nada ni nadie te va a mover, aun si el mismo presidente te dice lo contrario, así como le dijeron a los apóstoles autoridades religiosas. Aún si la persona que más amas o estimas te dice lo contrario, no te vas a mover, porque tú tienes claro que te debes a Dios y que primero te es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y si tú batallas y si a ti te cuesta obedecer a Dios por el qué dirán, realmente debes saber que la primera persona de quien debería importarte lo que piense no son los que te rodean, sino es Dios. ¿Y dónde conoces lo que Dios piensa de ti, de tus acciones? A través de su palabra. Y si tú vives tu vida sin escudriñar la palabra, nunca vas a saber lo que Dios piensa de lo que haces. Y vas a vivir creyendo que Dios aprueba lo que haces, que está bien lo que haces, cuando en realidad estás en desobediencia. O si la conoces pero no la vives porque sientes que no se ajusta a tu manera de vivir, a tu manera de pensar, realmente estás en serios problemas. Y dice la palabra que al escuchar esto, ellos se enfurecieron y querían matarle. Pero se levanta un hombre
dice la palabra en el versículo 37 que se levanta un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, y mandó a que sacasen por un momento a los apóstoles, y él les dice básicamente que miren lo que van a hacer acerca de estos hombres. Y les recuerda cómo en ciertos días se levantaron dos hombres. Uno era Teudas, diciendo que era alguien, al cual se unió 400 hombres, pero luego este hombre murió y finalmente todos sus seguidores fueron dispersados. Después se levanta otro llamado Judas el Galileo, y dice que mucho pueblo le siguió, pero él también murió y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y él les dice, miren, apártense de estos hombres y déjenlos, porque si este consejo o esta obra, lo que ellos hacen, es de los hombres, se desvanecerá al igual que pasó con los otros dos. Pero si esto es de Dios, no lo podéis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Él les dice, si esto es de Dios, si ustedes los matan o le hacen algo, se van a encontrar luchando contra Dios. Y aparte de que si esto es de Dios, no lo van a poder destruir. Y claramente, evidentemente era de Dios, porque han pasado siglos y aun cuando se ha levantado oposición, persecuciones en contra de la palabra, no ha podido ser destruida. El evangelio sigue creciendo cada día más y más. Y vemos que finalmente ellos estuvieron de acuerdo con él. Llamaron a los apóstoles y después de azotarles, volvieron a decirles que no hablasen en el nombre de Jesús y les pusieron en libertad. Y vemos en el versículo 41 la actitud de los apóstoles. Dice que ellos salieron gozosos de la presencia del concilio por haber sido tenidos por dignos y haber padecido afrenta por causa del nombre de Cristo. Y podríamos decir, no, ellos hasta aquí pararon, no siguieron a causa de las amenazas, pero aquí se ratifica una vez más la convicción que ellos tenían. Y finaliza diciendo el capítulo, y todos los días, no un día, no de vez en cuando, todos los días en el templo, por las casas, por todo lugar, no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. Y qué confrontante es esto. Predicamos a Jesús así como predicaba los apóstoles todos los días, en el templo, en las casas, en cualquier lugar. Vemos que ellos siguieron predicando el evangelio. Ellos no cesaron de obedecer el mandato que Dios les había dado. Y nosotros no debemos cesar ni dejar de obedecer. Así se levante la oposición. Antes, aún más debemos resistir y seguir obedeciendo al Señor sin importar pase lo que pase. En 1 Corintios 16:9, Pablo dice, porque se me ha abierto una puerta grande y eficaz en Éfeso, aunque muchos son los adversarios. Muchos son los adversarios que se han de levantar. Mucha es la oposición que podremos experimentar, porque es inevitable que cuando tú obedeces a Dios se levante oposición. Pero créeme que al obedecer a Dios atraes grandes bendiciones y recompensas. Sí, tenemos que sufrir por causa del evangelio, y esto debe ser motivo de gozo también, porque así como Cristo padeció, nosotros también padecemos por causa del evangelio. Quiero finalizar con este versículo, que es Mateo 10, versículo 22. Dice, y seréis odiados de todos. O sea, que muchas personas pueden odiarnos por causa de mi nombre, por causa de Jesús, por causa de predicar el evangelio, por causa de vivir la palabra. Pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Así que no te canses de obedecer, no desistas, persevera, porque créeme que Dios te recompensará.
Dice, el que persevera hasta el fin, este será salvo. No el que crea por un momento, no el que obedezca unas cosas y otras no. No el que obedezca por unos días, por unos meses, no. El que persevere, el que persista. Oremos. Amado Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra, gracias por esta palabra que nos confronta, que nos anima, que nos alienta a obedecer, a permanecer firmes en la fe. Y yo quiero pedirte, amado Señor, que cada día tú reveles a Cristo a nuestros corazones y nos des esta convicción, Señor, tal como la tenían tus apóstoles, para predicar el Evangelio, para obedecer tu palabra, sin importar lo que se levante, Señor. Que tengamos esta valentía, este ímpetu, Señor, para obedecer tu palabra. Yo te doy gracias por ella, Señor, que esta sea una palabra que penetre en lo más profundo de nuestro ser, que sea una palabra que podamos poner por obra y en práctica. Revela esta palabra a cada vida y a cada corazón. Te alabo y te bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, familia, si te ha gustado este mensaje, te invito a que le des me gusta, a que lo compartas con toda tu familia, amigos. Recuerda suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho y dejarnos tu comentario. De esta forma deseo que Dios te bendiga grandemente y nos vemos hasta la próxima. Gracias por acompañarnos. Si esta palabra ha edificado tu vida y deseas apoyar nuestro ministerio, puedes hacerlo a través de tu donación y compartiendo este mensaje. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y adquieras más conocimiento de la palabra de Dios.